¿Ya? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora, perfecto. Bueno, ya veis que incluso estamos intentando organizar nuestra propia logística para poder mantener la conversación en las mejores condiciones posibles. Distribuidas las pastillas, solamente, bueno, pues comenzamos, ¿verdad? ¿Hay alguien que me tenga que decir que esperamos o tiramos adelante? Bueno, pues egun on eta ongi etorri kultur eta Genkuntza egun honetara. Buen día, que deseamos, sinceramente, desde la mesa, pero también desde toda la organización del Congreso, que sea inspirador y constructivo. Iniciamos ahora lo que veis en el programa, que está denominado como una mesa redonda, que le hemos titulado De la mesa en U a la mesa redonda. Estrategias de alianza en las políticas culturales de Navarra. Una mesa en U es una mesa incompleta, con una base, una presidencia y unos brazos y unos interlocutores a ambos lados, ¿no? En la que siempre parece que falta alguien, el de enfrente. Una mesa redonda, por oposición, está completa. Todo el mundo se ve la cara y facilita tanto la conversación como la escucha. Ese es el concepto que reside en ese título, porque como veis lo que queremos es iniciar con esta conversación un momento de diálogo que nos permita afrontar y abordar posibles nuevas estrategias que nos permitan mejorar las políticas culturales en Navarra. Lo que vendrá, por eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Intentar no solamente pensar en de dónde venimos, sino también siempre orientado hacia el futuro, hacia lo que vendrá, ¿no? En realidad, el objetivo de la mesa es contrastar y evocar nuevas vías de colaboración institucional para el desarrollo de las políticas culturales de Navarra, particularmente en el ámbito local. ¿Y por qué particularmente? Porque esta mesa surge un poco como una conclusión o como una continuación de un trabajo que se había realizado en Cuna durante el año anterior, que se nos pidió a nosotros, a Radar Cultura, que les acompañáramos para modelizar los servicios municipales de cultura. De alguna manera, lo que hicimos durante todo ese año fue reflexionar sobre cómo mejorar esos sistemas, porque adoptamos esa lógica sistémica, ¿no? Por eso, lo de partir del ámbito local, pero en realidad queremos que la reflexión no solamente se quede ahí, aunque ese sí que sabemos que es el foco en el que tenemos que prestar más atención, ¿no? Bueno, pues a esta mesa redonda hemos invitado a los participantes que tenéis todos a vuestra visión. Os los presento, aunque muchos de vosotros ya los conocéis. Sabéis que Ignacio Azpeteguía, Iñaki, es licenciado en Humanidades y ha desarrollado una carrera en la gestión cultural. 9 años en gestión cultural, pero ya es que llevas algo más de 4 al frente de la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, con lo cual ya es una larga trayectoria. Siguiendo por orden, Xavier Alcuaz es diplomado en Administración y Dirección de Empresas, formación que ha complementado con otros diplomas en Dirección Financiera y Bancaria, Fiscalidad, Inversiones, etcétera, etcétera. Actualmente es el alcalde de Tafalla y, en calidad de alcalde, es como ha accedido también a ser presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Y en calidad de lo cual también está hoy aquí. Nora Bengoechea la conocéis mucho mejor porque es miembro de Cuna desde hace ya bastantes años, pero también es licenciada en la Administración y Dirección de Empresas, como Xavier. Siempre doy esta información porque así ubicáis un poquito también los perfiles intelectuales. Formada en Gestión Cultural, que es lo que fundamentalmente le define ya en estos últimos años. Ha pasado por el Auditorio de Barañaín hasta llegar al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, donde actualmente es la técnico de cultura, condición por la que participa hoy en esta mesa. Y bueno, y el que les habla, soy David Márquez, soy licenciado en Ciencias Políticas, he hecho máster en Gestión Cultural y también soy Project Manager certificado.
Actualmente soy el director de Radar Cultura, que es una empresa mediante la cual desarrollamos trabajos de consultoría, análisis y gestión cultural. La sesión que vamos a comenzar se estructura en 3 bloques que os los voy a ir identificando paulatinamente para que estructuremos un poquito el diálogo. En cada uno de los bloques los 3 invitados van a tener oportunidad de dar su punto de vista y también de poder intercambiar. Y al final tendremos un cuarto bloque que sí que será de preguntas y de debate entre los ponentes. Unas preguntas que os pediremos que las canalicéis a través de papelitos, que la persona que nos está ayudando los podrá ir recogiendo. Yo haré alguna que otra intervención para que ella de alguna manera también esté pendiente. Y esos papelitos me los entregará a mí para luego al final poder hacer las preguntas ordenadamente a los ponentes. Recordaros que, aunque vamos bien de tiempo, porque hemos empezado como unos minutos antes, con lo cual esto nos ayuda muchísimo más a descomprimir, es decir, a estar más relajados en esta mesa, no tener que ir corriendo, pero que de alguna forma sí que nos hemos pautado unos tiempos que pudiesen ser como mucho más precisos para que nos dé tiempo a intervenir. Entonces, bueno, los tiempos los controlaré y con el horario intentaré ser inflexible, no solamente porque luego hay otra ponencia, con lo cual nosotros estamos aquí como en sándwich, metidos en medio. Y bueno, con todo esto, que es como la pequeña introducción que os quería hacer, iniciaríamos el primer bloque, que habíamos definido como la evolución y los retos de los servicios municipales de cultura. Aquí, en realidad, lo que nos interesa es que, desde vuestro punto de vista, ya sea el personal o el institucional, depende cómo optéis, o los dos, también es válido, nos gustaría escuchar un poco qué análisis podríais hacer de la evolución de estos servicios municipales de cultura, ¿no? Y qué retos consideráis que podrían tener de cara a un futuro, a ese futuro de lo que vendrá, ¿no? Para este bloque empezarías tú, Nora, después continuaría Xavier y después acabarías tú, Iñaki. Muy bien. Pues Nora. Pues comienzo yo. Me toca romper el hielo, sí. Me toca romper el hielo. Si algo hemos podido hacer durante este último año en el trabajo que hemos estado haciendo con David, un grupo motor que nos juntamos para hacer ese análisis que se promovió desde Cuna, es poder un poco sacar el foco del trabajo diario y tener una perspectiva más amplia para poder valorar lo que se ha hecho durante todos estos últimos años, décadas diría yo, porque lo cierto es que en el día a día la verdad es que el trabajo normalmente nos come y se nos olvida, ¿no? Perdemos un poquito la perspectiva. Entonces intentamos hacer una foto, yo creo, de las últimas décadas de la evaluación de la gestión cultural en Navarra. Yo creo que es innegable que la fotografía sería una fotografía buena. Ha habido una gran evolución en lo que a servicios culturales se refiere. Cada vez más ayuntamientos, no todos, pero sí una gran mayoría, cuentan con su propio servicio de cultura. Todo esto impulsado por los propios municipios. Esto ha venido acompañado de una inversión muy grande en infraestructuras, que ha hecho que tengamos una dotación de infraestructuras bastante envidiable y muchas veces se nos olvida, pero desde fuera nos lo dicen. Acompañado ello con la creación de la Red de Teatros de Navarra, ha permitido que se alcance un territorio muy diverso, que las políticas hayan podido ir llegando a todos los puntos norte, sur, este, oeste de Navarra, o a la mayoría, y que la creación de la propia red haya permitido que podamos trabajar de una manera conjunta en políticas conjuntas, en creación de espacios de trabajo, en aplicación de esas políticas, en contratación de un CRM que nos permita una mejor gestión de públicos, creaciones de proyectos como o el Charazartó o el Circuito de Artes Escénicas de Navarra, que nos han permitido tener una situación muy buena también en cuanto a públicos. Hemos ido generando mucho público a lo largo de las 3, 4 últimas décadas y la profesión ha ido avanzando muchísimo. También es cierto que todo esto ha venido acompañado de una evolución de lo que era el perfil del profesional de la gestión cultural, ¿no? Que comenzó más como una gestión sociocultural y cada vez es más profesional. Tenemos una de las asociaciones más antiguas de España en lo que profesionales de cultura se refiere
y nuestro trabajo, nuestras funciones y nuestros conocimientos han ido avanzando mucho durante las 4 últimas décadas y la especialización es cada vez mayor. Y ese perfil ha tenido que ir adaptándose también a las diferentes necesidades que se van generando en vinculación con la cultura. En general, yo creo que podríamos hablar de que tenemos una foto en la que contamos con infraestructuras, con profesionales cualificados, con público y también, como no decirlo, con un tercer sector, en la mayoría de los casos, bastante implicado. Sí que es cierto que la profesión en sí, la gestión cultural en sí, cada vez ha ido transformándose en algo más transversal. Pareciera en un inicio que somos servicios culturales muchas veces unipersonales, muchas veces apartados en un lado del municipio, pero lo cierto es que por nosotros pasan las políticas de igualdad, las de juventud, las de euskera, las de medio ambiente incluso, y la cultura es una buena vía y se utiliza para trasladar a la ciudadanía el resto de políticas que un municipio, dentro de sus objetivos, quiere marcar. Si nos planteamos esta transversalidad, ha hecho que la profesión sea cada vez más exigente, además de que la propia gestión en sí se va complicando año a año y cada vez las exigencias en gestión son mayores. Y esto muchas veces hace que nos sea difícil poner el foco en lo que estamos haciendo y que podamos responder a preguntas tan sencillas como ¿qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿No? Entonces, tal vez uno de los principales retos que yo creo que se nos presentan es el de poder hacer ese ejercicio de pararnos y hacer algo tan lógico como analizar, evaluar y definir políticas culturales concretas, qué es un servicio de cultura, qué es lo que tiene que ver, cuáles son las políticas culturales que tenemos que llevar adelante y cómo las vamos a gestionar. Entonces, dentro de que tenemos unos muy buenos mimbres con los que trabajar y muchas veces en el día a día se nos olvidan, tenemos que intentar evitar que lo urgente no se coma lo importante y que podamos pararnos para hacer lo que realmente sabemos hacer, que es gestionar con los recursos necesarios. Probablemente el principal reto es pararnos a pensar cuál es la cultura, la gestión cultural y los servicios culturales, con todo lo que ello conlleva a nivel de infraestructuras, de recursos humanos y de políticas como tal que queremos en este 2024 y a medio y largo plazo. Muy bien, pues gracias. Nora. Lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, Kunako lagunei. Agradecer, ¿no? Pues, antes de empezar, pues, el que se nos haya invitado a la Federación a este coloquio. Y yo creo que probablemente antes habría que hablar, ¿no?, del acceso de la ciudadanía a la cultura para ver luego el papel que podemos tener desde las entidades locales, desde los ayuntamientos, en el ejercicio de nuestras competencias en el ámbito cultural, para luego analizar las estructuras municipales sobre esta competencia, ¿no? Hay que decir también que los servicios culturales de los ayuntamientos los servicios de cultura de los ayuntamientos prestan una parte de esa oferta cultural, pero que también pues hay diversas asociaciones, empresas, tenemos también acceso a la cultura a través de la radio, de la televisión, de cines y teatros privados, y eso también pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y aquí también me parece algo muy positivo el gran tejido asociativo que tenemos en los diferentes pueblos y ciudades de Navarra, que creo pues, que es algo a tener en cuenta y poner también sobre la mesa. Como decía, el papel de nuestros ayuntamientos en el ámbito cultural es importante, pero no es solo una parte de este ámbito. Y al igual también me gustaría decir que de las 272 entidades locales que tenemos en Navarra, únicamente unas 50 cuentan con técnico o técnica de cultura y las otras 220 pues no cuentan con este personal y muchas veces no cuentan con recursos económicos suficientes, cosa que más adelante comentaré. Como decía la compañera también, durante los pasados años se han hecho grandes inversiones en
en espacios físicos, ¿no? Es raro ver un pueblo o una ciudad de Navarra que no tenga un centro cultural, una casa de cultura o un lugar donde se puedan llevar a cabo este tipo de actuaciones. Y en cuanto al papel que deben de jugar los servicios municipales de cultura, yo creo que los he dicho ahora mismo. Uno es articular la oferta de las diferentes artes escénicas y plásticas, pero también creemos que tienen que dinamizar todo ese tejido asociativo y que es tan importante en nuestros pueblos y ciudades. Un poco haciendo un repaso histórico, ¿no? El personal de cultura empieza ya por la década de los 80 gracias al impulso de los concejales y las concejalas que tenían pues quizá una mayor sensibilidad, y sí que hay que decir, o creo que deberemos de decir, que ese esfuerzo, ¿no? Hay que destacar ese esfuerzo pues porque en otros ámbitos no hay personal técnico o se incorporó más tarde, ¿no? Y eso pues también de aquí pues agradecer a todas esas personas que han pasado por las entidades locales y que hicieron esa apuesta ya por los años 80 para que hubiera personal técnico. Desde aquellos años hasta ahora, lógicamente, ha habido un cambio, ha habido una trayectoria, una historia, y esos servicios culturales no son los mismos hace 40 años que los que son ahora. Y después de leer el estudio que se encargó por parte de CUNA, pues está claro que se plantean problemas fundamentales, pero también hay que decir que no hay soluciones mágicas y que implementar esas soluciones pues será algo que hay que estudiar, ¿no? Por enumerar así de forma rápida algunos problemas que vemos desde las entidades locales, pues uno es el que, como decía la compañera, el encajar, ¿no? La estructura cultural dentro de la organización municipal, las dificultades también en cuanto a horarios y del personal y la organización de estos horarios, y luego también la coordinación con las diferentes áreas municipales, como puede ser, por ejemplo, el servicio de bibliotecas y demás. Como decía, hay muchos problemas, pero lo que yo creo que entre todas las partes, entre el Gobierno de Navarra, entre la Federación y las entidades locales, y también por parte de los técnicos y de las técnicas, lo que tenemos que hacer es intentar darle una solución y mejorar en la medida que sea posible lo mejorable. Y como decía antes, hablamos de unas 50 entidades locales las que contamos, porque yo soy alcalde de Tafalla y tenemos un técnico de cultura que contamos con este personal, pero ¿qué pasa con las otras 220 entidades locales que no cuentan con este personal y que son entidades normalmente más pequeñas, ¿no? Que tiran siempre de asociaciones vecinales, de asociaciones culturales del pueblo, como decía antes, sin muchos recursos económicos, y que apenas pueden asumir, esos ayuntamientos no apenas pueden asumir pues las competencias en el área cultural. Muchas veces también recurren a contrataciones externas de personal para poder llevar a cabo, ¿no? También hay que decir pues que las líneas de subvenciones del Departamento de Cultura, y aprovechando que está aquí Iñaki, pues muchas veces no llegan a esas entidades locales pequeñas y no pueden optar a hacer esa programación cultural, y también desde la Federación entendemos que eso también hay que ponerlo sobre la mesa y habría que trabajarlo. Con todo lo que he dicho, tampoco me gustaría quedarme con la resignación, ¿no? que hay que mantener las cosas como están. Yo creo que la cultura es una de las competencias que nos atribuye la ley y que tenemos que trabajar en ella. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos en diferentes foros, hablar. Eso, por ejemplo, me parece una forma interesante de intercambiar opiniones y buscar los mecanismos para lograr que que toda la ciudadanía, no solo las que disponen de personal técnico de cultura, sino toda la ciudadanía navarra tenga acceso a la cultura. Eskerrik asko. Pues muy bien, Xavier. Queda muy claro el mensaje. Iñaki, tu turno. Muy buenos días, Arratsaldeon. En primer lugar, disculpar el catarrazo que llevo, con lo cual a ver si nos coordinamos bien para que cuando tosa bajamos un poco el sonido para no descentrar la atención. Antes de entrar en materia, permitirme, en relación al puesto que en este momento ocupo, mi satisfacción
que se siga desarrollando este foro, que lo creo imprescindible, la satisfacción de tangibilizarlo, no solamente en una firma del convenio, que es uno de los momentos que más emotivos me parece, firmar el convenio de CUNA, y agradecer todo el trabajo a la Junta Directiva que nos ha llegado aquí, e invitar a que realmente o la Junta Directiva o las personas que estén dentro de ella o nuevas se incorporen, porque mi experiencia durante estos últimos 4 años es que las agrupaciones profesionales fuertes y con continuidad y con renovación, pero manteniendo la fuerza de la asociación, son claves para las interlocuciones con las instituciones públicas. Y no lo digo solamente en el ámbito de COVID, que fue un elemento esencial, sino lo digo todo el trabajo que se está realizando en la profesionalización. En segundo lugar, como antecedente, venir después del café es complicado, ¿no? Porque ha habido unas 4 personas que me han dicho ya que están en fase de jubilación, hemos compartido las frustraciones de la estabilización, hemos compartido pues, frustraciones personales. Yo voy a intentar coger el guante de Nora y trasladar a lo largo de la sesión un mensaje positivo, porque sinceramente también lo he trasladado, que creo que estamos en un momento en el que el caldo de cultivo, y ahora lo voy a explicar haciendo esa evolución, es adecuado, es correcto, puede ser mejor, pero creo que estamos en un momento importante. Y el tercer elemento previo viene a que estos foros, que muchas veces nos da pereza dentro de la agenda, llegamos, etc., son esenciales. Hace 4 años se hablaba de la Agenda 2030. La Agenda 2030 en estos momentos hay grupos de población que la están cuestionando y que la están poniendo en duda, ¿no? Nosotros igual ya la hemos amortizado, la hemos dado por hecha, hemos analizado, vimos que la cultura no estaba, pero que es trascendente, que nos engancharemos, no nos engancharemos. Seguir posicionando los temas importantes en foros como esta, más allá, como decía Nora, de elevar, ¿no?, lo que es nuestro día, es fundamental, y tenemos que hacer un esfuerzo entre los agentes culturales, gestores culturales, sectores artísticos y las instituciones públicas, de vez en cuando, pero con continuidad, seguir posicionando estos temas, ¿no?, porque o caducan muy rápido o se amortizan muy rápido, y eso no lo podemos hacer. Respecto a la evolución, y sumándome a las palabras que han comentado Xavier y que han comentado Nora, y en el espíritu positivo, marco 6 puntos que creo que son importantes reconocer de cómo estamos ahora. Tenemos una legislación, cómo estamos ahora respecto a los servicios municipales. Tenemos una legislación, como es la Ley de Derechos Culturales, que con muy buen acierto crea dos herramientas, dos espacios de trabajos en los cuales los técnicos municipales de cultura y en donde la visión municipal están presentes, que es el foro de coordinación que tenemos con las entidades locales y con el Consejo Navarro de la Cultura, donde 2 o 3 personas del ámbito municipal tienen presencia. Claro, hay una legislación, ¿no?, como elemento principal, que recoge una visión de integración, de colaboración entre las instituciones, entre los agentes, entre el territorio, para la planificación y la ejecución de las políticas culturales, y tenemos un sistema de gobernanza a través del Consejo Navarro de la Cultura y a través del Foro de Coordinación, en el cual se refleja y se aprovecha y se trabaja. Un segundo elemento sería la planificación. La planificación estratégica actual, lo que ha sido el Plan Estratégico de la Cultura 2017-2023, se contempla, se tiene en cuenta, se ha trabajado, se ha desarrollado, con mayor acierto, con menor acierto, con mayor intensidad, pero hay unos elementos que el caldo, como digo, que el caldo de cultivo es el positivo. Y en el próximo Plan Estratégico de la Cultura 24-28 no solamente creo que se refleja, sino que se intensificará esta visión. Hay una dotación económica correcta. Evidentemente, todos sabemos que gestionamos recursos limitados, que podemos tener insatisfacciones personales, pero tenemos una dotación presupuestaria correcta. Esto lo hemos podido explicar en las sesiones territoriales del Plan Estratégico de la Cultura, en tanto en cuanto en los últimos años cómo han avanzado. Y no voy a entrar en detalle ahora de la situación, ¿no?, en la que
las líneas de convocatorias o los programas en relación con las entidades municipales como teníamos cuando llegamos nosotros a la gestión y como está ahora. El dato de red de teatros es que se ha multiplicado por 2, la convocatoria de entidades locales ha aumentado un 30%. Todo es mejorable, sí, pero bueno, tenemos un contexto económico. Como se ha comentado también, hay un cuarto ámbito que serían las infraestructuras. Esto es un debate que hemos tenido muy reciente con varias personas que estamos aquí. Es cierto, tenemos una red de infraestructuras, pero también, esto lo avanzo para adelante, que será uno de los temas, creo que estamos en un momento trascendental de analizar qué infraestructuras debe tener en ámbito cultural Navarra en los próximos 30 años. Y esto será un trabajo que nosotros nos ponemos como reto de legislatura. Un quinto elemento sería los programas y subvenciones que en colaboración con las entidades municipales tenemos desplegados, bien en la Dirección General o bien a través de otros medios. Haciendo un repaso de ellos, básicamente cubren toda la cadena valor del trabajo y cubren la mayoría de las disciplinas. Y las disciplinas artísticas que no estaban cubiertas bien por circuitos o programas en colaboración, entendemos y esperamos que a lo largo de estos años se puedan cubrir. Y como último elemento, he añadido una frase que lo solemos hablar en el departamento, y miro a Lorenzo, a Marisol, a las personas que puedan acompañar al Servicio de Acción Cultural, pero también en otros servicios. Es una forma de entender la política vinculado a lo municipal, vinculado al territorio, vinculado a lo que sucede en nuestras localidades, aquellas que tienen técnicos y aquellos que no lo tienen técnico. Sin esa forma de entender en las personas que gestionan, en las personas que tienen que hacer de palanca, en las que tienen que promover, o las que tienen que escuchar, o las que tienen que recibir los mensajes de rectificación o de que se está mal encaminado, sin esa sensibilidad es muy difícil vincular, ¿no? Con lo cual, mi resumen sería, estamos aquí para mejorar, estamos aquí para crear una línea de trabajo, pero estamos en un buen momento, estamos con unas bases en estos 6 ámbitos, que serían 7 ámbitos: legislación, gobernanza, infraestructuras, presupuesto económico, programas y subvenciones, y una forma de entender y una forma de entender la política correcta para que los retos que se puedan avanzar. Y por último, nuestra visión, como también llegamos a este foro desde un análisis de lo que ha sido el informe de los modelos de los servicios municipales, felicitar y por el trabajo realizado. Yo creo que ha sido exquisito. Se podrá tener luego individualmente una visión más adecuada sobre un tema o sobre otro, pero creo que es un trabajo exquisito y que debe marcar una hoja de ruta y que debe marcar un antes y un después. Como Dirección General de Cultura lo tomamos como el verificador de Twitter, ¿no? Está verificado como documento y como documento de trabajo para los próximos años. Muy bien, bueno, gracias, Iñaki. Yo creo que os pediría a lo mejor unas reflexiones abriendo un poquito la espita que ha abierto también Iñaki, que es que quizás estamos en ese buen momento del caldo de cultivo para poder mejorar la interlocución entre los diferentes agentes, porque no solamente es entre las administraciones, que ya de por sí aquí en Navarra lo tenéis relativamente fácil en el sentido de que no sois tantas y sois muy cercanas, sino también, no solamente instituciones, sino también con agentes, ¿no?, que también están muy articulados, ¿no? Entonces, no sé, os pediría a lo mejor hacer una pequeña reflexión al respecto de si coincidís también con esa visión de que es un buen momento para poder, de alguna manera, empezar a iniciar algunos otros procesos, y si es así, y así ya vamos hilando con el segundo bloque, ¿cómo lo veis? Es decir, ¿qué propuestas podríais hacer al respecto? Pues Nora, no sé. Empiezo yo. Hombre, yo creo que el momento es propicio y que además hay voluntad, ¿no? Estamos todos aquí y en este debate, cosa que igual en otras épocas no se hubiese podido llevar a cabo, ¿no? Y además yo creo que en general pues estábamos bastante de acuerdo en alguna reunión previa que hicimos en que
la manera de dar los pasos adelante es mediante la coordinación, ¿no? Las competencias están trasladadas, el Gobierno de Navarra tiene su propio plan estratégico que veremos en breve, que marcará unas líneas, pero los municipios al final son quienes llevan a territorio todas esas políticas culturales y hay una necesidad de definición. Es cierto que los propios servicios, y eso se puede ver muy bien en el informe que realizamos con Radar, está en un momento de saturación, pero es algo de lo que somos todos conscientes, los técnicos municipales, por supuesto, porque lo vivimos día a día, pero también los alcaldes, la federación y la propia red. Entonces, creo que el momento es el propicio porque todos vemos que es un buen momento para intentar articular medidas que corrijan y mejoren los servicios, lo que ofrecemos a la ciudadanía y cómo aplicamos todas esas políticas culturales en el territorio. Yo creo que sí, que es el aquí y el ahora. Sí, un poco en la línea que decía Nora y también Iñaki, pues, lógicamente unos servicios culturales que se crearon hace más de 40 años, lógicamente han tenido un bagaje, una historia y estamos en un momento, yo creo que bueno, pues para dar una pensada, para repensar y creo que estamos pues igual las tres patas de ese banco, seguramente habrá más y seguramente que me deje alguna, pero bueno, las tres patas que yo creo que son fundamentales para hacer ese proceso de lo que queremos que sean los servicios culturales municipales. Muy bien. Pues comenzamos así como el segundo bloque, que sí que era un poco, estaba planteado de manera que pudierais dar respuesta a esos retos que habéis fijado. Yo he extraído algunos de vuestros retos, es decir, Nora hablaba del reto de ahora analizar, evaluar y definir. Xavier hablaba también del reto de dinamizar el tejido asociativo, pero también de ver cómo encajar los servicios culturales dentro de toda la maquinaria administrativa de un ayuntamiento, que siempre es complejo y además muy diverso porque hay muchos ayuntamientos y cada cual es muy diferente. Y luego, bueno, pues Iñaki también un poco planteaba también este reto de incardinarlo con la política del Gobierno de Navarra en la medida que es una administración que estaría para ayudar o acompañar también estas posibles iniciativas que pudiesen tener lugar. Bueno, pues entonces aquí estábamos definidos estos retos. Los que os pedíamos en este segundo bloque era que de alguna manera reflexionarais sobre esas opciones de mejora, es decir, avanzad un poquito más en esas ideas. ¿Qué más podemos hacer para responder de manera más constructiva a esos retos que habéis enunciado? Y con preguntas como ¿cómo crees que se podían afrontar los retos anteriores? ¿O qué hace o hará tu organización para mejorar la prestación del servicio público de cultura? Bueno, de alguna forma como sacar un poquito más de punta o poner cosas más concretas encima de la mesa sobre cómo se podría afrontar esos retos, ¿no? Y aquí me gusta que empiezas tú, si quieres, Xavier, y después continúa Iñaki y termina Nora. Vale. Pues como he dicho anteriormente, aquí me gustaría separar lo que son los municipios que tenemos técnico y técnica o técnica de cultura y los pueblos pequeños, porque si no creo que sería un error, ¿no? Dejar a estas pequeñas entidades locales al margen en este congreso. Una de las cosas importantes que he visto, yo también antes no lo has comentado, pero la pasada legislatura fui concejal de cultura y he participado activamente en diversos grupos culturales de mi localidad. Creo que tenemos que ser capaces de poner en valor dentro de las corporaciones locales la competencia de cultura y lo que significa la cultura, ¿no? Antes decía que en los 80, cuando se crearon estos servicios de cultura, pues había un interés especial o hubo un interés especial por parte de los y las corporativas en este tema y quizá porque le hemos dado por hecho a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y así, que la cultura estaba y que había y que se hacía pues igual incidir en las y los corporativos de las entidades locales pues puede ser un tema a valorar. Otra de las cosas, y lo hilo también con lo anterior, creo que es en poner en valor el patrimonio local, tanto material como inmaterial, que tenemos en los municipios, puede ayudar a aumentar esa sensibilidad en el personal político, pero también en la ciudadanía, ¿no?
Y al hilo de esto también creo que la creación de comisiones de cultura, consejos sectoriales de cultura que sean dinámicos, que sean vivos, pues puede ayudar también a afrontar los retos anteriores. Lógicamente, ya ha salido también en las anteriores intervenciones, reforzar el diálogo entre todas las patas de este banco o de esta mesa que puede ser la cultura. Y otro de los temas también que igual pues gusta menos, pero a los alcaldes y alcaldesas y a las entidades locales nos afecta mucho ese resolver administrativamente cómo se cubren las vacantes, que antes lo comentaba Iñaki, que hay 3 o 4 personas seguramente. Pues en los años siguientes habrá más personas que se jubilen y tenemos que ser capaces de resolver administrativamente este tema. A la vez también pues, creo que compartir con las diferentes entidades navarras y también de fuera de la comunidad foral experiencias positivas pues puede valer. Pero también, y aquí creo que también los municipios pequeños, ¿no?, que no disponen de estos servicios, una de las soluciones podría ser buscar soluciones agrupadas, ¿no?, a través de las comarcas, agrupaciones, o con el desarrollo también del mapa local para que todas las entidades locales pudieran tener acceso a estos servicios. Lo he comentado antes también, la creación de líneas específicas para estos municipios pequeños también entiendo que puede ser un tema importante y creo que también desde el departamento y desde la federación misma deberían de articularse pues, actuaciones dirigidas a promover y motivar pequeños programas culturales en estas entidades. Esto sin dejar de lado, como he comentado antes también, la importancia que tiene ese tejido asociativo, ¿no?, que es muy importante y que muchas veces hace la labor de los servicios de cultura en todos estos pueblos. Y también recojo el guante de lo que decía Iñaki antes, hay que pensar un poco las infraestructuras que queremos tener de aquí a 30 años y también pues, quizá en el plan de inversiones locales debería tenerlo en cuenta pues, para futuras inversiones en este tipo de infraestructuras. Como veis, Xavier ha traído los deberes muy hechos porque nos traes toda una lista de tareas como bien establecidas. Está muy bien, que son muchas cosas que luego ahora son las que habrá que ver cómo aterrizar y efectivamente por ahí incluso cuando estabas mencionando algunas cuestiones en el estudio que habíamos hecho estaban también presentes, es decir, mancomunar servicios puede ser una solución inteligente y hábil para poder prestar servicios culturales a aquellos municipios que son tan pequeñitos que no pueden tener un servicio municipal de cultura, entre otras cosas, pero luego eso tiene su dificultad de implementarlo, aunque no es imposible. Iñaki, continúas. Bien, yo voy a seguir utilizando la misma estructura, legislación, gobernanza, le voy a dar la vuelta. Voy a empezar por las personas. En el último punto he analizado, ¿no?, la voluntad, el interés y la disposición para trabajar, pero para eso hace falta personas, ¿no?, hace falta profesionales cualificados. Y eso es una situación que ahora mismo es un reto de futuro, ¿no? No solamente por los estudios que se han podido presentar por parte de CUNA, sino por la realidad de las administraciones públicas, incluso de las empresas privadas, ¿no? Con lo cual, atender a las personas que trabajan en el ámbito de la cultura de cara al futuro lo pongo dentro de las prioridades que pudieran marcar las acciones que podamos realizar, ¿vale? Un segundo elemento sería el ámbito de las infraestructuras, lo hemos citado, ¿no? Es cierto que no voy a repasar y luego que las personas que estáis lo conocéis mejor que yo, lo que pasó en los 80, en los 90, en los 2000, lo que pasó después de la crisis del 2011. Creo que es un sentir en el que debemos iniciar lo que puede ser una fase cero de replanteamiento de cuáles son las infraestructuras culturales que Navarra necesita en su territorio dentro de X años, ¿no? Analizando la población, analizando la densidad y la alta densidad de espacios culturales en algunos espacios, la despoblación de espacios culturales y analizando también cómo deben ser esos modelos, ¿no? Y en el futuro pues generar una línea de trabajo, de convocatoria junto con las entidades locales para
para que se puedan citar. Con lo cual, personas, infraestructuras. Voy a obviar el tema del dinero, quiero decir, que diga yo mismo que necesitamos más dinero, si me vais a decir que soy el director general, pues puede vivir aquí en un bucle, ¿no?, permanente. Bueno, yo creo que también es un tema importante, pero que no siempre es lo más definitorio, ¿no? Es decir, utilizando estrategias plurianuales, etc., se puede atender. Creo que hay que seguir aumentando los elementos de planificación, la planificación derivada de lo que pueda decir la Administración, pero lo que puedan tener las entidades locales en materia cultural. Lo refleja claramente el informe presentado por CUNA, y no sé si tienen que ser planes estratégicos, hojas de ruta, pero que haya una planificación en la gestión de los servicios municipales, de los contenidos de los servicios municipales y en general de cualquier organización cultural a medio plazo, no solamente a corto plazo, es un elemento fundamental. Deberíamos analizar en el marco legislativo si tras lo trabajado en la Ley de Derechos Culturales cabe una línea de trabajo ahí. Puedo tener mis dudas sobre desconocimiento. Es cierto que hemos pivotado en estos últimos años a una necesidad de legislación más dedicado a las profesiones de la cultura, al estatuto, también lo hablábamos en el café, hemos derivado a la parte profesional derivada, pero deberíamos analizar cómo la realidad del territorio de Navarra se tendría que trabajar. Y luego el ámbito de gobernanza creo que hay que intensificarlo. Es cierto que he citado el Foro de Coordinación y el Consejo Navarro de la Cultura, pero creo que hay que intensificarlo y dotarlo de una continuidad y de unos objetivos de avance determinados. Estos serían son los bloques más de estructura. A lo que añadiría dos factores. Mi experiencia me lleva a tener una visión más amplia de los servicios municipales de cultura con todos los ámbitos de cultura. Es normal, y me meto yo el primero en el pote, que hemos priorizado algunos ámbitos, como pueden ser las artes escénicas, como puede ser la música, y nos sentimos todos y todas reconocidas, ¿no? Muchísimas veces hemos hablado más de la convocatoria de Udal Platea y demás. Creo que la sociedad, o el momento actual en el que nos encontramos, la sociedad ha trascendido esos ámbitos y hay otros elementos, como puede ser el patrimonio inmaterial, como puede ser el patrimonio arqueológico, como puede ser el patrimonio documental, en los que hay que incidir e incorporar. Creo que no tenemos bien ajustado nuestra relación con unos servicios bibliotecarios en los que son un modelo de gobernanza entre entidades locales y Gobierno de Navarra. Navarra es ejemplar en una red de bibliotecas con 100 centros a lo largo de su territorio, que funcionan a través de un modelo convenial en el que los ayuntamientos aportan X y el Gobierno de Navarra aporta X. Y esto, por mi experiencia de estos años, se sigue viendo como un buque que tiene su independencia, que avanza, y no lo acabamos de integrar dentro de nuestras dinámicas de trabajo habituales. Y también es cierto que, como tercer elemento, y en ese consenso que pueda haber en un ámbito más de planificación de políticas culturales, deberíamos buscar un consenso a nivel político. Y utilizar la palabra consenso a nivel político en el año 2024, pues eso no sé si es un oxímoron, eso supera, ¿no?, cualquier cuestión. Pero es cierto, yo estoy convencido, bueno, estamos convencidos en el departamento, que si hay un ámbito en Navarra que puede aglutinar un consenso mayoritario en el ámbito político para varios años, es el ámbito cultural. Muy bien. Muy bien. Abruma un poco, porque lo primero, por entrar la última, porque habéis dicho casi todo, ¿no? Pero hacía un poco recuento y Xavier estaba hablando de dinamización del tercer sector, de gran oferta cultural a todas las poblaciones en las que hay y no hay técnicos de cultura. Iñaki también hablaba de la planificación, de cómo vamos a hacer con todo, y realmente el volumen de tareas que tenemos por delante es muy amplio, ¿no? Y
a cualquiera de los... Hablábamos de todos los gestores que están cerca de jubilarse. Qué suerte tenéis. Pero si hablamos de los nuevos, yo creo que hoy en día un técnico de cultura aterriza en el territorio y vamos, se ve abrumado absolutamente con todos los retos que tiene por delante y con una gran indefinición, ¿no?, de qué es lo que tengo que hacer. Es cierto que los municipios tenemos claro que queremos dinamizar al tercer sector, que queremos realizar una buena oferta y lo hacemos de una manera a veces muy intuitiva, ¿no? No nos suele fallar la intuición, pero no deja de ser eso, intuición y no planificación. Entonces, yo creo que una de las herramientas principales que se podían utilizar para afrontar todos estos retos serían planes de cultura municipales. No solo que analizasen qué cultura se quiere llevar al territorio, más allá de, como dice Iñaki, el teatro, la música, para no olvidarnos de todas esas otras facetas culturales o del tema de las bibliotecas, sino con qué recursos económicos, con qué recursos físicos y con qué recursos humanos, ¿no? Porque si no, a lo que vamos es a áreas de cultura saturadas, con mucho volumen de tarea que se va haciendo de una manera muy intuitiva, pero sin una planificación, y yo creo que en esto tener herramientas para saber por dónde ir y cómo es muy útil. Para los espacios en los que, o los municipios en los que hay técnico de cultura, muchísimo. Para aquellos en los que no hay, muchísimo más. Porque efectivamente poder mancomunar servicios sería una buena respuesta. Poder crear programas conjuntos en mancomunidades, gestionados por profesionales, porque lo siento, pero yo pondré en valor siempre a nuestra profesión y que desde luego la presencia de un técnico de cultura, si no puede ser de una manera exclusiva para ese municipio, gestionando más a un nivel global de mancomunidad, siempre va a garantizar que esa gestión está siendo profesional, es necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que una planificación municipal que vendría coordinada por medio de la federación y después hablaremos un poco de cuáles pueden ser los espacios de coordinación donde podamos trabajar estos temas, sería fundamental para repensar las áreas, cómo es su vinculación con el resto de áreas municipales, quiero decir, entre distintos municipios, también dentro de cada uno de los municipios con el resto de áreas y también definir concretamente los perfiles profesionales, ¿no?, que cada vez va siendo más necesario porque estamos abarcando muchas tareas diferentes y bueno, pues cada una tendrá que ser ejecutada por un determinado tipo de perfil profesional, sobre todo si queremos evitar esa saturación que comentaba antes, que lleva a que podamos en un momento dado hacer una no buena gestión, no voy a decir mala, pero una gestión mejorable de los servicios de cultura y que nos encontremos pues, con situaciones en las que cómo vamos a sustituir a los técnicos que se están jubilando o, lamentablemente, lo cierto es que estamos en una profesión en la que en los últimos años ha habido muchas bajas laborales también, ¿no? Y bueno, pues requiere pensar un poco que todo debería pasar por una definición muy clara de cuáles son las tareas y esas tareas tienen que responder a unos objetivos marcados por unos planes que vengan vinculados al municipio, a la federación y ya subimos en escalas, nos iríamos a planes más macro. Pues tenéis unos minutitos para poder un poco reaccionar. A lo mejor esa idea clave que está dando Nora, que es la necesidad que también enlaza con vuestras ideas, ¿no?, de planificar, de ordenar mejor los recursos, de alguna forma también sentarnos y reorganizar también la acción pública. Entonces, bueno, pues decidnos si queréis empezar. Por intentar buscar, porque sí, creo que esa idea además era central en el informe y vale la pena que le detengamos un poquito de atención. Sí, y en cuanto a los planes de cultura, de los servicios de cultura, igual elevo un poco el listón y teniendo en cuenta que las legislaturas son de 4 años, más que centraros en la cultura y después de lo dicho y escuchado aquí, que la cultura entendemos que tiene que tener relación con el resto de áreas municipales. Yo más que ceñirlo solo a la cultura, lo que
nos gustaría, y luego como alcalde, aunque no lo hayamos hecho, es un plan de legislatura que entre la cultura, pero también entre el deporte, entre festejos, entre el área económica, entre el personal, o sea, es algo más macro en la que la cultura lógicamente tiene que estar, pero y ahí veremos pues las prioridades que tiene ese ayuntamiento o esa entidad local en esos 4 años de legislatura, porque lógicamente hacer un plan de cultura a 10 años no, en la situación en la que estamos actualmente no tiene mucho sentido. Hablo a nivel municipal porque las legislaturas son de 4 años y no tendría sentido, porque el que venga después pues no sabemos si lo va a comprar o no lo va a comprar, pero bueno, es una idea que a mí personalmente me parece interesante, pero insisto, yo lo metería dentro de un plan quizá más global como ayuntamiento. Sí, a ver, en la preparación de la mesa redonda había tomado las intervenciones, es una cuestión mía más particular, ¿no? de cómo estábamos ahora, cuáles son los retos, y a mí me quedaría explicar el cómo, ¿no? Un cómo, bueno, de una dimensión que se pueda visionar algo concreto a lo largo de los próximos años. En el cómo podemos hacer esto ya me había puesto 3 claves. La primera es, bueno, le podemos llamar benchmarking, modelizando. La realidad es copiando modelos que otros servicios municipales o institucionales sabemos que se han desplegado a lo largo del territorio, que pueden llevar más trayectoria en los años, en la historia, pero que tenemos que modelizar, ¿no? lo que otros servicios municipales han podido desplegar y sabemos que están más enraizados, y nosotros hay un elemento de copiar. El segundo elemento que sobre el que había reflexionado es la necesidad de las asociaciones profesionales, los gestores, los técnicos, incluso el elemento político, ¿no? Igual no tanto en las labores de alcaldía, pero sí en concejalías, de seguir presionando y posicionando el tema, ¿no? Que no se olvide, ¿no? Que no se olvide que la trascendencia que en el año 2024 tienen los servicios municipales culturales, aun sabiendo las competencias que tienen las instituciones públicas y las instituciones municipales, han adquirido un nivel de importancia muy alto dentro de la sociedad, y esto hay que tenerlo presente y hay que responder. Y de la misma manera que se hace en los servicios municipales, hacerlo también a gobierno, a las diputaciones, a los gobiernos de turno, ¿no? Y el tercer elemento es tomando un proyecto piloto, ¿no? Es decir, nosotros si analizamos todo lo que se ha diagnosticado dentro del informe, o de lo que puede salir en esta conversación, o de lo que ha salido en el café, o de lo que habláis individualmente, pues probablemente abarcar el todo va a ser imposible, va a de nuevo generar una nueva frustración. Pero podríamos estar en el momento de generar un proyecto piloto. Proyecto piloto, mancomunado, oficina de atención, proyecto X piloto, y que a partir de ahí, viendo experiencias que puede haber, o generando una nueva experiencia, y a través de proyecto piloto... Te has perdido. Sí. Bueno, no tengo nada más que decir. Ahora. Mejor. Así toso. Pero puedes continuar. Sí, serán 3 elementos. No, él era el proyecto piloto, copiando, que le podemos poner el nombre anglosajón que queramos, ¿no? Y el tercer elemento, seguir posicionando el tema, presionando para que los diagnósticos y las realidades que estamos viviendo no se olviden. Muy bien, bueno, yo creo que con esa intervención, Iñaki, lo que estabas haciendo es casi como abrir el tercer bloque, que era el de las alianzas para desarrollar escenarios y mecanismos de articulación o cooperación. Esas ideas son prácticamente muy sugerentes, porque en definitiva son ya como propuestas de acciones a hacer, pero quizás aquí lo que podríamos ir como ahondando, bueno, teniendo en cuenta a lo mejor es la intervención de Iñaki, pues podría ser como su primera intervención en este tercer bloque, y luego ya continuaríamos con Nora y con Xavier, un poco cómo pueden ser esas colaboraciones, es decir, qué se puede hacer ya de una manera mucho más concreta para coger alguna, cojamos una o dos las ideas que están saliendo ahora mismo aquí en esta mesa y empecemos a crear una situación de facto para poderla llevar a cabo, ya sea
bastante, yo no digo suficiente, pero ya sea algo que sea un buen comienzo, ¿no? Algo que sea productivo. Entonces, bueno, pues Nora, si quieres, continúas tú y luego Xavier sí que cierra. Cuando planteábamos esta parte hablábamos de horizontes colaborativos, me acuerdo que comentamos, ¿no? Entonces, dentro de la soledad que hemos ido narrando durante todo este rato de las áreas de cultura y de los propios técnicos, los espacios de encuentro son necesarios, pero además son enriquecedores, ¿no? Y más que sumar, multiplican. En ese sentido, yo creo que hay una serie de espacios donde deberíamos encontrarnos entre nosotros y nosotros con nosotros mismos. Se ha creado hace poco un grupo no formal de red de técnicos municipales, que si alguno no estáis apuntado, os invito a que os suméis, en el que debatir y aportar y sumar de cara a ser propositivos e intentar buscar soluciones para las cosas mejorables que vemos que tenemos en nuestro trabajo, en el desarrollo, la aplicación de las políticas culturales. Creemos muy importante la existencia del foro entre la Federación y el propio departamento, en el que los técnicos también tenemos presencia y, desde luego, hacemos una apuesta firme porque ese foro tenga contenido y pueda sentar unas bases que nos permitan trabajar en políticas culturales, que lo dotemos de importancia suficiente como para que sea motor de las políticas culturales. Y también vemos que, y hablo en plural porque es algo que he hablado con muchos de los compañeros y compañeras, que sería interesante un paso previo en el que dentro de la propia federación creásemos un grupo, una comisión de cultura que tratase y analizase todos estos temas, buscase las necesidades y trabajase en intentar trasladar las respuestas después a ese foro municipal, ¿no? Municipal junto con el propio departamento. En definitiva, estaríamos hablando de intentar de consolidar y alinear un poco todos esos recursos que tenemos, alinearlos con los derechos de la propia ciudadanía. Tendríamos la oportunidad de volver a ser pioneros, como lo hemos sido en otras ocasiones, estableciendo todos estos puntos colaborativos, si realmente consiguiésemos que fuesen unas herramientas útiles, que realmente nos llevase a tomar decisiones concretas. Y en lo relativo a los recursos humanos, que es una parte que a nosotros nos importa mucho también, pues dentro de estos propios foros se podría definir cómo hacer esas contrataciones mancomunadas, cómo definir los perfiles, las funciones, todo ello con el objetivo de que vayamos un poco mejorando y que podamos de alguna manera vehiculizar todas esas políticas. Muy bien. Aprovecho para recordar que si queréis trasladarnos alguna pregunta, pues la compañera la recoge y ahora me las haría llegar, porque justo después pues empezaríamos a iniciar una fase más de debate, pero no seáis tímidos, porque es la oportunidad ahora. Xavi. Pues esto de intervenir en el último lugar, como antes ha comentado Nora, pues tiene sus cosas buenas y sus claro, cosas malas. Sus cosas buenas y sus malas. Por eso he sido ecuánime y habéis empezado alguna vez todos vosotros y acabado una vez todos vosotros. Las negativas es pues que muchas de las medidas ya se han comentado, ¿no? Creo que la creación del foro dentro de la Federación de una Comisión de Cultura que esté formada por personal técnico y por personal político es importante, ¿no? Pues también pues para tener ese termómetro constante y también para, y luego lo siguiente, para el foro entre la Dirección General de Cultura y las entidades locales, pues para reforzar y para ir pues con una posición pues, un poco más trabajada. Y al hilo de esto yo creo que ha salido, lo hemos dicho los tres, tenemos que reforzar ese foro entre entidades locales y la Dirección General. Hay que profundizar y creo que es importante, ¿no? Y al hilo de esto pues también abordar entre el personal, la Federación y el Departamento pues un plan de formación y, cómo no, y ha salido también la solución qué solución podemos dar administrativamente a todo el tema de las sustituciones de personal. Y por acabar, pues un poco que también ha salido antes,
reforzar los lazos, ¿no?, entre los servicios municipales de cultura y el tejido asociativo de las entidades locales. Muy bien. Yo os quería también, para iniciar así como el turno de debate, no salvo que queráis ahora rebatiros o en algo, pero ahora, a partir de ahora, liberaros de todo lo que son las constricciones más formales de esto de lo de los bloques y sentiros libres para interrumpiros e interpelaros, porque yo creo que también puede ser ahora una de las cuestiones interesantes. Y para romper un poquito el hielo, os iba a hacer una reflexión porque estáis diciendo que efectivamente la planificación es muy necesaria y creo que en todo estáis coincidiendo. Nora habla del plan de cultura, que aunque entiendo que su plan de cultura ambiciona poder superar lo que es la legislatura, porque es lo que sería de más valor para no solamente el sector profesional, sino también para el propio ciudadano. Tú también estás hablando, Xavi, pues de planificar mucho mejor los recursos que puedan existir a nivel local y, por supuesto, Iñaki, tú has hablado también de todo lo que es reforzar todo lo que es el esfuerzo de planificación que hace el Gobierno de Navarra. Sí, la planificación es absolutamente necesaria, es muy pertinente, sin ella probablemente andaríamos muy perdidos, pero en cambio ninguno de vosotros habéis hablado de lo que sería más la evaluación. Sí, porque para planificar bien tendríamos que evaluar de una manera muy correcta, ¿no?, para saber exactamente qué es lo que tenemos que planificar, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio que hemos hecho con este estudio pues era una forma, no de evaluar, porque no me arrogaría en esa característica del estudio, esto no ha evaluado, pero sí que parte como de un diagnóstico, entonces, de alguna forma intenta construir a partir de una constatación de lo real, ¿no? Pero sí que creo que podría ser muy interesante que se pudiesen articular algunas herramientas de evaluación, cada uno en su escala, ¿no? Y en ese sentido os pediría alguna reflexión al respecto, es decir, si lo consideráis igual de importante como yo os lo estoy planteando, si creéis que pueden articularse algún tipo de propuestas o de acciones en concreto y vincularlo a esto, a lo que es una mejora de las políticas públicas, ¿no? Pues en esto me imagino que Xavier estará conmigo, porque al final los dos hemos hecho la ADE y esto de los planes estratégicos, los planes de marketing y los planes de todo era el plan nuestro de cada día. Y yo por lo menos cuando estoy hablando de planificar, el primer paso es el análisis y el diagnóstico. O sea, yo no lo veo desvinculado, sino que entra dentro del mismo plan el análisis previo, diagnóstico, definición de estrategias, objetivos, bla, 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 y medidas de evaluación que nos permitan rediagnosticar a futuro y que si hubiésemos tenido ahora heredadas de antes, nos estarían dando ya un poco las pistas de por dónde habría que ir. Sí, es absolutamente necesario el diagnóstico y para mí forma parte de la propia planificación, no es un hecho aislado. Sí, lo doy por hecho, es decir, cuando hablamos de planificación estamos hablando de diagnóstico, de ejecución, de evaluación y añadiría un elemento más, ¿no?, de una metodología de cómo se va a igual a lo que ha indicado Nora, añadir la metodología, ¿no?, que era una cuestión que ha salido en el CAP, no recuerdo muy bien con quién, respecto al tema de la planificación municipal, era con Nieves y con Moncho, creo, era efectivamente, ¿no?, los planes tienen que trascender a la legislatura y evidentemente cuando hay un cambio político es propio, ¿no?, cambian las ideas, cambian las formas de hacer, ¿no?, pero que se entienda que hay una metodología de toma de decisiones que ya está consensuada, es decir, que para implantar esa nueva hoja de ruta, totalmente lógica y normal, tiene que ir a un procedimiento, no lo quiero burocratizar, pero tiene que ir a una metodología de trabajo que es a través de una metodología o participativa o de escucha con los grupos, con los técnicos de definición, de medición, de análisis y demás. Yo creo que ahí sería la clave de la planificación, no tanto, además de que tenga que existir una planificación, entiendo como planificación todos los conceptos que van dentro de la cadena de la toma de decisiones, añadir que se establezca como una base de trabajo
que para implantar cualquier política cultural que tiene que haber a nivel municipal, institucional o en un ámbito privado, hay una metodología de trabajo consensuada, que entiendo que debería ser colaborativa o de carácter participativo, bajo un análisis de fuentes de datos, bajo una medición de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y de establecimiento de unos objetivos. Yo añadiría como resumen a lo que ha dicho Nora, el incluir que esa metodología es la clave, ¿no?, respecto a lo que se puede hacer, que es muy lícito que cada X tiempo pues cambie, pero que pasa en las organizaciones privadas también, no solamente en lo público, en tanto cuanto lleva un nuevo jefe de departamento y quiere realizar una serie de modificaciones a la cultura empresarial que pueda haber. Claro, es que te hacía esta referencia porque cuando hemos hecho el estudio nos dábamos de bruces con la inexistencia real de un dato muy concreto, y es cómo podríamos establecer una ratio de gasto en cultura en cada municipio por habitante, porque ese dato es que no existe, no es fácil de obtener. Probablemente habría que dedicar mucho trabajo y muchas horas para poder rastrear todas las partidas de gasto en cultura en cada municipio, agregarlas y luego dividirlas, ¿no? Pero a día de hoy eso no existe y parecería que podría ser una de las herramientas muy útiles para poder definir en qué medida cada municipio se puede situar, ¿no?, en gasto de cultura, porque eso luego se puede relativizar, ¿no? Entonces, para que veáis, a esto me refiero en el hecho de que puede ser que, apelando a esa voluntad que decía Nora, de que habéis sido, bueno, Navarra ha sido pionera en muchas iniciativas de carácter cultural, pues a lo mejor ahora también podría ser pionera en esto, en una forma de acercarse a los servicios municipales de cultura mucho más objetiva, con esa voluntad de mejora, intentando establecer indicadores que puedan ayudar a operar, ¿no?, y a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esta línea era en la que yo también os decía de cómo crear datos que realmente luego os permita tomar decisiones, en definitiva. Yo aquí, bueno, ¿me permites, David? Sí, no. Dos cuestiones al hilo de lo que estás comentando. Si no recuerdo mal, en dos mesas participativas, en la de Tafalla y en la de Tudela, a la hora de presentar los datos, pues presentan los datos, ¿no?, de presupuesto total, de gasto de cultura según habitantes, y salen unos niveles, ¿no?, en los que Navarra pues está posicionado en el top, ¿no?, de los diferentes rankings. Pero es cierto que para llegar a ese datos surgió la necesidad de realizar esos indicadores en Navarra por territorio, o por merindades, o por una distribución territorial que no condicionara lo que sucede en Pamplona o las grandes infraestructuras versus a lo que pasa en territorio. Entonces, a lo que voy, de los índices que tenemos ahora y de los datos que tenemos ahora y de lo que estás planteando, debería haber un término intermedio que pudiera dar una dimensión por territorio y que puede igual ser más fácil que llegar al análisis individual, porque además los presupuestos municipales para las fuentes de datos se publican a 3-4 años, es bastante difícil, ¿no? Y esto lo hemos vivido en primera persona en el diagnóstico del plan estratégico, dimensionar atendiendo a la dimensión, valga la redundancia, que tiene Navarra en un análisis de datos por territorio. No entraría todavía en qué territorios, no tienen por qué ser las merindades, pueden ser otras divisiones territoriales, para luego llegar a ese dato por cada una de las localidades. Y en cuanto a los indicadores que habéis comentado aquí, claro, se está haciendo todo el rato referencia al gasto por habitante, a lo que invierte cada entidad local o cada ayuntamiento en temas culturales, pero creo que también hay otros indicadores que no tienen que ver con lo económico, ¿no?, y que se me hace más difícil el poder sacar indicadores sobre ello, y creo que también tenemos que pararnos a pensar qué nos aporta la cultura, qué aporta la cultura o los servicios culturales o los servicios municipales de cultura a la sociedad y cómo lo medimos. Una cosa es, tú puedes invertir muchísimo en programación cultural y te va a salir un ratio espectacular, pero igual no va nadie y te has metido un montón de recursos económicos. Entonces, lo que quiero decir, también tener en cuenta a la hora de hacer esa evaluación, dejar a un lado también ratios o datos económicos, igual datos que son más difíciles de tener o de sacar, pero que son importantes, creo yo, para
para poder ver cómo tenemos el sector cultural en nuestros municipios. Sí, sí, no, sin duda, es verdad que no hay que tomar un solo dato, sino además relativizarlos. Esto haces bien en hacer esa puntualización. No me llegan papeles, eso significa que no estamos suscitando el suficiente interés, y si no, bueno, os hago un último... Ah, mira, por ahí me parece que hay alguno. Si no, yo también lo que os quería comentar, porque habéis hablado también de los técnicos nuevos, de los técnicos de cultura nuevos. No sé si en la sala hay algún técnico de cultura nuevo, alguien que se haya incorporado recientemente, pero lo digo porque hacemos referencia precisamente a los salientes, pero también sería interesante escuchar los entrantes, porque han entrado, heredan una situación y sería muy interesante saber exactamente cómo la ven, ¿no? Para poder también ver su perspectiva, ¿no? En ese sentido, sí que os haría alguna pregunta si hay algún tipo de plan o ideas respecto a cómo hacer frente a ese reemplazo inmediato que se tiene que producir. No sé si los ayuntamientos han pensado algo. Para mí es una de las claves. Es decir, la pérdida de conocimiento es una de la transferencia de conocimiento y la pérdida de conocimiento es una de las claves que las estoy viviendo en la primera persona. Hemos hablado también antes de varios ejemplos municipales, pero en la Dirección General de Cultura, no solamente en el ámbito de la acción cultural, sino en los otros departamentos, se está produciendo una pérdida de conocimiento que realmente es preocupante y que sería una base de trabajo para las nuevas incorporaciones geniales. No para que les condicione, no para que tengan que clonar lo que se está haciendo, sino para que tengan esa perspectiva de cómo se ha llegado a los sitios. Sí. Para nosotros es un debate que ha salido empezando por la propia CUNA, que recientemente se ha creado la figura del ¿cómo es, Ángel? Socio honorífico, porque nos dábamos cuenta que se nos estaba yendo mucha gente que tenía mucho know-how, que dicen los americanos, ¿no? Mucho conocimiento que era muy útil a la hora de formarse en las nuevas generaciones. Yo recuerdo cuando entré que estaba perdidísima, no sabía por dónde empezar, y para mí el asociarme en CUNA, el ir a las reuniones, enseguida me metí en la junta porque me parecía una fuente inagotable de conocimiento, luego no sé si tenía que haberlo hecho tan pronto, para mí fue fundamental, porque no son servicios que cuenten con 25 personas por servicio, donde el traspaso se va haciendo paulatinamente. Y el conocer otros profesionales que llevan muchos años, que están en municipios diferentes a los tuyos, con otras características, que te abren otras perspectivas, que han abierto otras nuevas vías de programación o de relación con el tercer sector, es fundamental. Y en ese sentido, tanto en CUNA como en la propia red de teatros, que también hemos organizado alguna sesión en la que, bueno, pues se ha hecho un poco relato de la trayectoria. ¿Sí? ¿Puedo? Ah, vale, es que no sé. La trayectoria profesional de determinada gente, o en este grupo de técnicos municipales que hemos generado ahora, a mí me parecen las herramientas perfectas para que, por lo menos, ese traspaso de conocimiento. Luego ya está el cómo se harán las contrataciones o no, cómo se harán esas sustituciones, lo necesario que sería, no solamente en la gestión cultural, sino en toda la administración, ¿no?, que las personas que salen convivan en el día a día trabajando con las que entran durante un tiempo, cosa que muchas veces no suele ser así. Ya daría para otros temas más administrativos, pero en cuanto a la parte de conocimiento, nosotros en general estamos bastante concienciados y procuramos, no dejamos escapar a los que se jubilan, o por lo menos lo intentamos. Yo poco más que ya lo que ha comentado Nora. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la Administración, cómo hacer esas sustituciones, sobre todo en administraciones más pequeñas como pueden ser las locales, en el que los servicios de cultura los compra una única persona, se jubila, claro, tienes que sacar la convocatoria, se tiene que incorporar, hay un tiempo en el que no va a poder coincidir. Yo creo que, lo digo como para cultura, como para otras tantas áreas, hay que repensar en cómo poder hacer esas sustituciones, sobre todo en caso de jubilación,
de los puestos unipersonales de toda la administración local. Pues ataco algunas de las preguntas que nos llegan. Ahí, un poco al hilo de las reflexiones que estamos haciendo respecto a la administración, ¿no? Y como hemos hablado de planificación y de datos y de cómo introducir objetivaciones en el proceso administrativo, aquí no ha salido todavía uno de los elefantes estos en la sala, ¿no? Que es el tema de la dificultad que tiene hoy en día administrar públicamente, es decir, en el sentido de que las administraciones públicas locales se encuentran con una ley de contratación del sector público que les es muchas veces, no sé cómo calificarlo, pero que les dificulta un trabajo ágil, ¿no? Y como eso, muchas otras normas y medidas que han ido haciendo mucho más compleja la función pública. Aquí hay una reflexión que creo que nos trasladan, que creo que puede ser como mucho más amplia, y es cómo intentar, en todas estas mejoras que estamos planteando, no incurrir en más burocratización. Que esto es una alerta que yo creo que está bien planteada, porque es verdad que todos los que estáis gestionando desde las administraciones públicas os habéis encontrado que en estos últimos años o décadas la cosa se ha complejizado muchísimo, ¿no? Entonces, y todos nos vacunamos contra eso, ¿no? Es decir, vamos a intentar que esto no sea tan así. Entonces, si estamos hablando de planificar, estamos hablando de crear nuevas entidades, nuevas organizaciones de colaboración, ¿cómo hacerlo para que no sea más burocracia? Si tuviese la respuesta. Sí que es cierto que la burocracia se nos come cada día más y cada día es el volumen de gestiones que hay que hacer para hacer la misma actividad o la misma gestión que hacías hace unos años se ha multiplicado, yo no diría ni duplicado, triplicado, lo cual supone que las áreas, y no solo la de cultura, yo estaría hablando en general, necesitan de más personal o se generan, supuestamente la administración electrónica ha venido para facilitarlos, para tal, pero luego el día a día la realidad que te planta delante es que eso conlleva muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Y que con el mismo volumen de recursos, y me da igual que hablemos de técnicos de cultura que cualquier otra área, no se llega. Entonces, no sé si estamos fallando en que los sistemas que pretendían ser ágiles no lo están siendo. No sé si vamos a tener que hacer que ChatGPT nos rellene las solicitudes que nos llevan tanta burocracia, si es que la inteligencia artificial pudiese ir por ahí, ¿no? Y nos pudiésemos dedicar a la otra parte de gestión, que es la que nos gusta y la que realmente repercute en el ciudadano, pero la verdad es que no sé cuál es la respuesta. Lo que sí que es que la realidad es esa, que cada vez la burocracia es mayor. Yo creo que si tuviésemos la fórmula mágica estaría aplicada ya, y sí que está claro que hay que analizar y hay que pensar en agilizar todos los procesos que tienen que ver con la administración, porque si no, o sea, es imposible o casi imposible, o se hace muy difícil el poder trabajar con toda la burocracia que yo conlleva. Pero creo que sobre el tema de la burocratización podríamos estar hasta pasado mañana hablando, y de esta sala con las personas que estamos tampoco saldría la fórmula mágica. Creo que hay que abrir ese melón. En algún momento habrá que abrirlo, habrá que trabajar, y lógicamente habrá que llegar otra vez como decía antes Iñaki, a un consenso amplio en el tema de cómo agilizar todos estos procesos. Sí, bueno, yo creo que son dos temas que pueden parecer similares, pero no. O sea, la parte burocrática ya se ha comentado. Yo no creo que el establecer metodologías de trabajo de planificación en las instituciones sea más burocracia. Yo creo que es intricarlo en el ADN de funcionamiento. O sea, cuando tú llegas, abres la puerta y dices, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Miro lo que tengo. Los datos de las asistencias, el número de actividades, el dinero que he destinado, miro hacia dónde llegar y cómo quiero llegar,
escuchando a los colectivos, escuchando a los agentes, escuchando al ámbito público, invitando al ámbito político, poniéndonos objetivos y luego ejecutándolos y después decir, oye, ¿cómo me ha ido esto, ¿no? ¿Qué he hecho? No creo que sea un elemento de eso, creo que es compatible. Bueno, estamos hablando, si estamos hablando de que todo tenga que ser planes estratégicos como los grandes proyectos que se pueden, pues probablemente esto sea una rémora, ¿no? Pero creo que es compatible incluir estas metodologías de decisión de una manera fresca, natural en el día a día, que simplemente, que se trataría de meterlo como ADN. Esto es más burocracia, ¿no? Luego la parte de la burocracia lo puedo suscribir, ¿no? Pero yo creo diferenciar, ¿no? Que es incluir estos elementos en la planificación de los servicios municipales no debería tender a mayor burocracia, ¿no? Sino debería tender a una forma de hacer y de ser en el día a día. Lanzo aquí también otra reflexión que creo que puede ser muy interesante porque nos dice alguna persona del público que hablamos de coordinación entre administraciones o entre entidades y que eso efectivamente puede tener o va a tener sus consecuencias positivas, pero que nos recalca que a veces, existiendo como existen programas, iniciativas, recursos ya existentes, es decir, ya reales, a lo mejor es más interesante colaborar, es decir, lo que no hace uno, que lo haga la otra, ¿no? Entonces, pues hace esa pregunta, ¿no? ¿Se puede avanzar también en esa línea de colaboración? De alguna manera que esa cooperación se traduzca en eso, hazme tú eso porque así yo ya no lo hago, o así tú que tienes los recursos puedes hacerlo mejor, o los recursos pueden ser también conocimientos, tú lo puedes hacer mejor que yo, etcétera, etcétera. Bueno, a la hora de dar respuesta a poder tener una oferta para toda la ciudadanía, desde luego sería una de las vías más eficientes. Tampoco podemos perder de vista la eficiencia, ¿no? Que los diferentes municipios fuesen capaces de colaborar entre sí de tal forma que lo que no se pueda ofertar en uno se pueda ofertar en el de al lado, se vayan complementando unos a otros. Lo que pasa es que ahí topamos también con las diferentes políticas de cada uno de los municipios que pueden o no ir en la misma línea. Obviamente, si pensamos en el bien común, eso debería estar por encima, ¿no? Lo mismo que si pensamos en los planes de cultura, yo entiendo que a nivel político se piensa en 4 años, los gestores vamos más allá, ¿no? Ninguna estrategia a medio plazo en 4 años está implantada, ¿no? Sí, deberíamos ser capaces de estar por encima de políticas o de política para aplicar las políticas y coordinarnos entre los distintos municipios, espacios, de tal forma que podamos hacer una oferta más complementaria, ¿no? No pisarnos, no ser competencia muchas veces nosotros de nosotros mismos. Pero ese es un ideal. Bueno, pero en cualquier caso yo creo que está bien que lo lo dejemos enunciado como uno de esos pruritos, uno de esos, como lo que hemos dicho anteriormente también, de la burocratización, ¿no? Atención, que a lo mejor no hace falta planificar, sino colaborar más a partir de los recursos que existan o, como decíamos anteriormente, ¿no? Ojo, sí hay que planificar, pero sin burocratizar. Qué fáciles son todas las palabras en gestión, ¿eh? Sí, todas son facilísimas. No sé, ¿queríais decir algo más respecto a esta lógica? Si no... Nada, yo como para ir concluyendo también sí que me interesaría un poco poner el foco en algunas de esas propuestas que sí que pues han surgido y que quizás hay que formalizar y que entiendo que no son... ¿Me he perdido? No, ahora. Y que entiendo que no son totalmente nuevas, es decir, estos mecanismos de coordinación probablemente entre la Federación de Municipios y la Dirección General de Cultura, o también, como aquí alguien me hacía referencia a la creación la creación de mancomunidades de servicios. Todo eso son ideas que no aparecen por primera vez hoy aquí, sino que ya vienen como de largo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos o de qué forma podemos ponernos una agenda
para que esta vez sí se puedan producir de facto esos cambios, esas pequeñas disrupciones para poner en marcha estos mecanismos. Hombre, yo aquí diría que el foro de coordinación entre la Dirección General de Cultura y la Federación con las entidades locales tiene unas dinámicas, pero más que cambiar, yo no cambiaría la composición, sí que entiendo que hay que implementar reuniones igual pues con más reuniones, ¿no? o más reuniones, y luego el foro que ha salido antes entre técnicos y técnicas de cultura y el personal político dentro de la federación, pues también habría que darle otra agilidad. Yo creo que eso es un compromiso y bueno, una de las propuestas que se traían, y eso no es más que juntarse y agendarlo y darle forma. En cuanto al tema que has comentado de las mancomunidades, ahí tenemos una ley en la que hay definidas del mapa local, que hay definidas unas comarcas, que no es el foro para tratar, pero bueno, sería desarrollar y aplicar y empezar a aplicar esa ley, que igual podría dar solución a la comarcalización de los servicios municipales de cultura. Podría ser una de las soluciones. Ha salido ahí una idea también que puede ser muy interesante para esa creación de mancomunidades, como el proyecto piloto que hablaba Iñaki. Es decir, que quizás estamos constatando, porque han salido como muchas ideas, registrarlas no es tarea fácil, porque bueno, yo he ido haciendo anotación de algunas de ellas, pero quizás estaría bien un poco como concebir esta primera reunión como una reunión muy exhibicionista, porque en realidad estamos expresando en público una serie de ideas que tienen luego que desarrollarse más en privado, pero si esto es una primera etapa, lo ideal sería luego continuar, ¿no? Para ver de qué manera algunas de estas ideas se pueden plasmar en cosas como en medidas concretas o en acciones ya mucho más con agenda, ¿no? Sí, yo creo que lo he comentado anteriormente, ¿no? Uniendo lo que ha salido en la mesa, vinculado al momento en el que estamos, ¿no? En el momento del buen entendimiento y de la validación y de certificación de que los análisis que se han hecho son los correctos, el tomar una experiencia piloto podría ser un elemento que nos marcara una hoja de ruta concreta, ¿no? Y esa experiencia piloto, pues creo que habría que definir cuáles serían los objetivos, dónde, cómo, ¿no? Y bueno, no siempre tenemos el conocimiento, es decir, si hay algunos agentes, ¿no? Que ya trabajan de una manera organizada, que además habría que tener la particularidad de que pueda haber una zona donde hay técnicos, zona donde no hay técnicos, ¿no? Que tenga esa visión amplia, podría ser un ejemplo a este tema concreto, a este tema concreto en el que estamos hablando. Yo creo que sí que es factible y posible. Yo, por mi parte, como técnica y en representación de mis compañeras, sí que para nosotros esta mesa pretendía ser un primer paso en esa colaboración y en ese diálogo, en ese intento por crear la Comisión de Cultura en la propia Federación que nos permita trabajar, y que, desde luego, la mano está tendida para que en los dos sitios sigamos colaborando, bien sea yo, sea otras personas, la gente que está dentro del foro, pero todos con la idea que teníamos de que veíamos muy necesaria la coordinación, y nos apetecía que, como dice él, esta primera reunión fuese un poco más exhibicionista. Sí, hemos empezado al revés, porque teóricamente deberíamos haber empezado por las internas, ¿no? Y después ya hacemos la externa, pero aquí que sea solo la primera. Más otro ambiente. Que sea solo la primera, ¿no? Sí. No sé si salir con fecha para la segunda, pero por lo menos con compromiso. Sí. Yo quería destacar de alguna forma, antes de pediros como el minuto de gloria, el minuto final, que para que contextualicéis con respecto a la siguiente mesa. En la siguiente mesa vamos a hablar de eso que llamábamos los politólogos el politics. Y aquí estamos hablando de policies, es decir, aquí estamos hablando de política pública. Veis que no hemos hablado en ningún momento dado de política, porque efectivamente ese es otro nivel, que es en el que ahora hablaremos más tarde, pero para que os situéis, y creo que es importante este matiz, porque creo que a nivel de policies es mucho más fácil entenderse y crear consensos, que es los que hablaba Iñaki,
Creo que podemos construir, se puede construir porque podemos compartir ideas que además son ideas que se refuerzan en hechos, en datos, en evidencias, en prácticas, en experiencias, etcétera, etcétera. La política es otra cuestión que también es absolutamente necesaria porque es la que nos orienta en cuanto a la toma de decisiones más de carácter político, pero además de carácter general. Y eso es como luego lo vamos a ver luego en la siguiente mesa, ¿no? Pero me parecía oportuno hacer como este matiz porque creo que una de las cuestiones que ha residido un poco en nuestra conversación pues ha sido el poder ir intercambiando algunas que otras ideas. Probablemente muchas de ellas necesitarían como mucho más desarrollo y mejor que sea así, es decir, que queden como apuntadas que tienen todavía recorrido, pero que yo creo que hemos detectado que hay algún ámbito de entendimiento, hay algún ámbito de compartición que sí que puede darse, ¿no? Y para ir acabando sí que os pediría, como vamos con unos cuantos minutos de adelanto, pero para dejar al menos unos 5 minutos de transición entre mesa y mesa, os pediría hacer como una pequeña reflexión última, algún tipo de conclusión respecto al tema que os habíamos planteado y bueno, que pueda ser como vuestro resumen. Qué difícil. Nora, ¿empiezas tú? Es difícil, Sí, pero... sí. Qué difícil. Bueno, yo creo que esto tiene que ser la base para que, y creo que lo he mencionado en algún momento, lo urgente no se nos coma lo importante y podamos empezar a planificar, a generar estructuras, formas de trabajo, dejar un poco esa saturación a un lado y poder conseguir un sistema que fluya mejor, ¿no? Que sea más eficiente, eficaz y eficiente. Muy bien. Bueno, yo creo que este foro no puede servir para saber lo que no está, las cosas que podemos mejorar, ¿no? entre todas partes y sobre todo, y ahí sí que me gustaría poner la fuerza, ¿no? En que es indispensable la colaboración entre las diferentes administraciones y el personal técnico para poder hacer frente a los importantes retos que tiene el sector. Bien, yo creo que se ha dicho casi todo, ¿no? Yo quiero tener otra mirada en la cual que es la importancia y la trascendencia que todas las generaciones que estamos gestionando en lo público o en lo privado, en el ámbito de la cultura, nos hagamos las grandes preguntas, ¿no? Y reflexionemos y en las que podamos avanzar y poner nuestro granito de arena, bienvenida sea. Y lo voy a decir, ¿no? Tengo aquí un libro que se llama Política Cultural en las Ciudades. Es un libro editado en el año 76 por el Consejo de Europa, en una traducción del año 76 sobre un trabajo del año 74, sobre unos proyectos de análisis de las políticas culturales en ciudades en los años entre el 68 y el 71, en Europa. Lógicamente en España no. Tiene una actualidad 50 años después potente, ¿no? Y en las conclusiones se hace preguntas, y a mí me gustaría pues, terminar con unas preguntas, ¿no? Que es, hablando sobre los consejos y las comisiones culturales en las ciudades, que podemos hablar de las diputaciones, de los gobiernos, de la gestión de lo público, ¿no? ¿Qué parte han de tener las autoridades en la gestión de estos organismos? ¿Deben utilizarse los fondos públicos principalmente en beneficio de las asociaciones existentes o más bien para llegar a un público que aún les es extraño? ¿Hay que subvencionar de la misma manera las actividades intelectuales y las preocupaciones de carácter más popular? ¿Debe ser el arte un vehículo de expresión política? ¿Suplantan inevitablemente los profesionales a los aficionados? ¿En qué medida puede una organización permanecer estable y ser a la vez muy audaz? Son preguntas que en el año 74 sobre el 72, en la gestión de la política de lo municipal, se hacían. Ellos han ido reflexionando, evaluando, tomando ciertas medidas metodológicas y demás. Esto te puede llevar a un déjà vu permanente, ¿no? O te puede llevar a la responsabilidad que tenemos
a la hora de hacernos estas grandes preguntas de vez en cuando. Si estamos todo el día haciendo nuestras preguntas, pues probablemente no podamos salir ni de casa, ¿no? Pero si de vez en cuando nos hacemos estas preguntas, yo creo que es importante en nuestro día a día. Muy bien. Pues sorprende que efectivamente 50 años después estemos en algunos puntos en común todavía con ese análisis de entonces. Yo creo que con esta asunción sisifal, nos hemos convertido todos en Sísifo y estamos remontando la piedra constantemente, podemos acabar esta mesa. No quiero que sucumbamos en ese desánimo de Sísifo, es decir, que la piedra volverá a caer, sino en el hecho de que en cualquier caso siempre tenemos la oportunidad de mejorarlo, ¿no? Para que el recorrido que haya que hacer de volver a hacer las cosas siempre sea como cada vez mejor, que haya como algún incremento, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea con la que planteamos también esta reunión, que era ver de qué manera podemos incorporar alguna mejora, ahí lo del título, generar esa mesa redonda en la que nos pudiéramos reconocer todos como interlocutores y en ese sentido agradeceros la invitación al reto en nombre de Cuna, que es quien me ha puesto en esta silla, pues bueno, tanto a Iñaki como a Xavier, por las dos instituciones que representan, a Nora, que tiene ese papel de defender a los técnicos de cultura, pero que también es parte del sector desde otras perspectivas, y nada, y en cualquier caso, como estamos diciendo, encomendarnos para poner agenda a siguientes acciones y soluciones. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, eskerrik asko, y continuamos.